Ella pensó que estaba mejorando, pero yo la dejé ir y la vi caer. Mi vida siempre había sido tranquila, casi aburrida. Casado con Clara, una mujer que parecía mi compañera perfecta. Pero todo cambió aquella tarde en que ella me dijo, con una voz dulce y cansada, que quería terminar nuestro matrimonio. Es lo mejor para los dos, me aseguró. No hubo gritos, no hubo reproches, solo un silencio que dolía más que cualquier discusión. Lo que no sabía era que esa ruptura era solo la punta del iceberg. Poco después, comencé a notar detalles extraños, mensajes borrados, llamadas a horas imposibles, y un brillo frío en su mirada que antes no existía. Me di cuenta de que Clara tenía una aventura, pero lo que me golpeó no fue la traición en sí, sino la manera meticulosa con la que había preparado todo. Con cada descubrimiento, mi mundo se deshacía un poco más. Pero entonces, encontré una carta antigua, escondida en un libro polvoriento que perteneció a mi padre, fallecido años atrás. La carta hablaba de secretos enterrados, de una venganza que había marcado a nuestra familia mucho antes de que yo naciera. La carta era un mapa hacia un pasado que creía olvidado. Mi padre no había sido el hombre sencillo que todos imaginaban, sus enemigos, ocultos en las sombras, aún buscaban cobrar viejas cuentas. Y Clara, con su mirada fría, no era solo una mujer herida, era una pieza en un juego mucho más grande. Empecé a investigar. Los nombres en la carta me llevaron a personas que parecían fantasmas, historias de traiciones que se extendían por décadas, y a un hombre que, al parecer, quería recuperar algo que le fue arrebatado, sin convertirse en el villano que todos creían. Cada paso que daba me acercaba más a la verdad y, a la vez, me alejaba de Clara. La mujer que amaba estaba atrapada en una telaraña de engaños, y yo era su prisionero silencioso. Pero no podía rendirme. Por ella, por mí, y por la memoria de mi padre. Con cada pieza del rompecabezas que encajaba, comprendía la magnitud de la venganza que había detrás de Clara. Su aventura no era fruto del azar ni del capricho, sino un movimiento calculado para alcanzar un objetivo más oscuro. Descubrí que su amante no era un simple desconocido, sino alguien que había estado ligado a mi padre, con cuentas pendientes y deseos de justicia a su manera. Sentí como la traición me desgarraba, pero también una inesperada empatía hacia Clara. Ella no solo me estaba dañando a mí, sino que luchaba una batalla mucho más antigua, una que me obligaba a enfrentar mi propia historia familiar, a cuestionar quién era realmente mi padre y qué legado me había dejado. En ese laberinto de secretos y mentiras, la línea entre víctima y agresor se desdibujaba. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Podía yo salvarla sin convertirme en el villano de su historia? Las noches se volvieron interminables mientras rastreaba cada nombre, cada pista oculta en los documentos viejos, y en las confesiones susurradas por quienes aún recordaban aquella época oscura. Encontré registros de identidades robadas, testigos desaparecidos, y negocios turbios donde se mezclaban poder, traición y venganza. Clara se había convertido en una sombra de sí misma, atrapada entre su amor por mí, y el compromiso con esa vendetta que la consumía. A pesar de todo, cada vez que lograba verla, podía percibir una fragilidad profunda, como si estuviera pagando un precio que yo apenas comenzaba a entender. Decidí enfrentarla, no con reproches, sino con preguntas. Necesitaba que me contara la verdad, aunque doliera. Solo así podría decidir si seguir luchando por lo que habíamos sido, o dejarla ir para siempre. Cuando finalmente Clara se sentó frente a mí, sus ojos reflejaban cansancio y determinación. Me habló de su venganza, sí, pero también de la culpa y del amor que aún sentía. Su aventura, su distancia, todo había sido parte de un plan para protegerme de un enemigo invisible, para mantenerme a salvo mientras ella enfrentaba demonios del pasado. Su padre, mi padre, y aquel hombre que buscaba justicia. Todos estaban atrapados en una red de secretos, y heridas abiertas que ni siquiera el tiempo había logrado sanar. La verdad era dura, pero me dio la fuerza para perdonar y seguir adelante, sin rencores ni cadenas. Dejé que ella se fuera, no porque fuera débil, sino porque entendí que algunas batallas se deben pelear solos. Y mientras la veía caer, comprendí que a veces, dejar ir es la forma más valiente de amar.